Bien. ¿Pueden orar conmigo? Padre, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de estar contigo, Señor, de conocerte, de amarte, de recibir, Señor, tanto de tus manos. Es más, en días como estos, donde podemos nosotros, Señor, ser recipientes de todas tus bondades, de todo tu cuidado de nuestras vidas, también, Señor, reconocemos que fuera de ti, Señor, no tenemos nada de las cosas que pudiéramos desear. Tú eres bendito, tú eres glorioso. Tú nos permites, Señor, recibir incontables bendiciones. Y en este día, Padre, te debemos levantar, exaltar, darte gracias por tu palabra en particular, Señor, la cual nos habla, nos enseña, la cual, Señor, opera en nuestras vidas todo aquello que necesitamos. Tu palabra es poderosa, tu palabra es eterna. Tu palabra, Señor, produce vida y realidad y gozo y paz. Tu palabra, lo que procede de tu boca, Señor, transforma nuestras almas. Tú eres el creador y los cielos y la tierra y todo lo que hay, tú lo creaste por tu palabra. Y tú también en nosotros. Y haces obras gloriosas. Y es a ti que venimos en este día. Háblanos por tu palabra. Permite que el Señor se asiente poderosamente en nuestros corazones. Pedimos en este día para tu gloria. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos juntos y considerábamos la importancia central de levantar a Cristo. Ahora, cuando digo levantar a Cristo, la idea central de la vida del creyente es que lo importante para nosotros no somos nosotros, sino es Él. Ahora, si lo importante en tu vida todavía eres tú o lo que tú tienes o lo que tú deseas o lo que tú buscas, si tú eres central o otras cosas de este mundo son central, entonces Jesucristo no está siendo levantado y exaltado en tu vida, no solamente como Él merece, pero de tal manera que, como vimos la semana pasada, Él dice, si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Y esta es una realidad gloriosa. La razón que el Evangelio no es predicado, enseñado y que muchos no responden y vienen a Cristo es muy simple, amados. Y es que no hay ningún efecto, no hay ningún resultado efectivo con solamente decir palabras o recitar palabras o compartir verdades, aun sean directamente el Evangelio, si son palabras que no tienen realidad, que no tienen esencia, que no tienen poder. Me gusta como la palabra habla de el profeta Samuel, en 1 de Samuel, cuando dice Dios que Él no permitió que ninguna de sus palabras cayeran a tierra. Es decir, que tú y yo podemos decirlo todo correctamente, con precisión, con perfección, comunicar con denuedo y con habilidad y con gran capacidad, y que esas palabras, comunicación, declaración del Evangelio, no tengan ninguna fuerza, ningún poder, ninguna realidad. La razón es simple, y es que si Jesucristo no está siendo elevado y levantado en nuestras vidas, entonces Él no se va a ver tal como debe ser visto. Entonces, si yo no amo a Cristo como debo, cuando hablo de Él, se va a percibir que mi amor es menos de lo que debe ser. Si yo amo el mundo, las cosas del mundo, vivo en el mundo y atesoro las cosas del mundo y estoy buscando las cosas del mundo y viviendo para las cosas del mundo, andando de este mundo como si las cosas de este mundo son central. Y cuando yo entonces hablo de Cristo, trato de levantarlo por mis propias fuerzas, lo que descubriré es que se va a ver, obviamente, que Él no es central, que Él no es grande y glorioso, amado sobre todas las cosas, deseado sobre todo en mi vida.
se va a percibir la realidad, que Él no está siendo exaltado en mi vida. Y esto es muy importante, amén. Porque muchas veces pensamos que con conocer la verdad y saber esa verdad que es suficiente. Hermanos, esta verdad tiene que ser vivida. Dice la palabra que estemos preparados, listos, para que cuando pregunten acerca de qué, de la esperanza que ven en nosotros. Nadie te va a hacer ninguna pregunta acerca de qué está pasando en tu vida, por qué es que tú eres diferente, si tú simplemente no eres diferente y nada está pasando en tu vida. Pero cuando tú estás atesorando a Cristo, exaltando, levantando a Cristo, cuando Él es el centro de tu vida, las vidas van a preguntar, otros van a mirar y decir, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué están tan llenos de este gozo? Pero no estoy hablando de gozo falso. Aún en medio de dificultades, en medio de lágrimas, en medio de todo tipo de estorbo y congojas y dolor, la presencia de Dios está con nosotros porque nosotros lo conocemos, le alabamos y aún en esas cosas Él es central, Él es lo máximo. Así que eso es lo que es o lo que significa o a lo que apuntamos cuando hablamos de levantar a Jesucristo. Sí, cuando yo sea levantado. Qué fácil es, hermanos, falsificar estas cosas. ¿No es cierto? Qué fácil es pensar que con conocerlo lo estamos viviendo. Gloria a Dios que si tú en esta mañana has confesado ya a Cristo como tu Salvador, eres salvo por gracia, tú sabes que Él es tu Salvador. Gloria a Dios por eso, amén. Pero vivirlo es lo que Dios quiere. La razón que estamos aquí no es porque Él nos salvó, Él sí nos salvó. La razón que estamos aquí es para levantarlo a Él y que Él sea conocido ahora. Si no, no hay otro propósito en esta vida, amados. Si no estamos aquí sin propósito, sin dirección. Por supuesto, así estábamos antes de Cristo, ¿no es cierto? Sin propósito y sin dirección. Pero con la venida de Cristo a nuestras vidas, con Él otorgándonos con fe, con la capacidad de creer en Él, todo ha tornado y debe haber tornado para que Él sea central en nuestras vidas. Así que vimos tres cosas la semana pasada. La glorificación del Hijo del Hombre, Cristo. Él tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Y también parte central del Evangelio es que hay un juicio eminente. Todo aquel que no lo glorifica, un día le va a glorificar. Toda rodilla se arrodillará. Hay un juicio para todos. En ese día van a reconocerle y darle gloria y honra, pero van a ser también destituidos de Él, separados de Él. Él merece, Él aún lo dijo, si ustedes no me glorifican, aún las piedras me glorificarán. Todo fue creado por Él, de Él, por Él y para Él. Para Él son todas las cosas. La gloria le pertenece a Dios. Él tiene que ser glorificado. Y el que no lo glorifica, el juicio ya está sobre ellos. Como leímos en Juan 3:16, y 12:17 y 18. Los que creen en Él, gloria a Dios, son salvos por gracia. Pero los que no creen en Él ya están condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo de Dios. Vimos que Él es glorificado, que hay un juicio eminente. Y tercero, culminamos la última semana considerando que solo Él es el que atrae a sí mismo. El que hace esta obra de salvación es Cristo, es Dios. Nosotros tenemos que levantarlo, glorificarlo. Nosotros tenemos que estar conscientes que las vidas están bajo condenación y van a ser destruidas. Y nosotros tenemos que compartir este evangelio para que ellos sepan su condición, que están destituidos de la gloria de Dios, que están en condenación ya, que lo único que tienen que hacer es tornar a Cristo para recibir esta gran y preciosa salvación. Y como indicamos, hoy deseamos ampliar esa verdad, viendo cómo esto ocurre cuando compartimos el evangelio, porque no es solamente creer estas cosas, amén, de lo que hablábamos la semana pasada, es saber que son ciertas, pero Dios nos ha entregado a nosotros una encomienda singular, y es simple: ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, compartiéndoles estas verdades para que ellos también crean y se arrepientan
y se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sean salvos por gracia. Amados, el Evangelio es la buena nueva de lo que Dios ha hecho en Cristo para asegurar nuestra salvación. Es tan simple como eso. Es más, es una oración muy importante para grabar en tu mente, porque en algún momento que tú vas a compartir con alguien, tú tienes que saber dónde comenzar. Y puedes comenzar ahí mismo con una oración bien claramente memorizada en tu mente. El Evangelio, hermanos, es las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para nuestra salvación. Tan simple. Es más, nosotros vivimos en una cultura, hermanos, que ha rechazado estas verdades. Estamos viviendo en un ámbito que ha oído muchas veces estas verdades, pero han rechazado estas verdades. ¿Pero por qué? Y es de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Y lo podría decir así, porque no pueden ver ni percibir estas verdades. No las pueden ver o percibir. Sin embargo, se nos ha confiado el Evangelio. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio a otros. La razón que estamos aquí esta mañana es porque Dios quiere que llevemos el Evangelio a otros. Amén. Que nosotros seamos capacitados y dotados de decir, Señor, sí, esta es la meta, esta es la obra, llevar el Evangelio a otros. Y somos llamados a declarar las buenas nuevas a toda criatura sin reserva, que todos oigan. Id por todo el mundo y a toda criatura predicar, enseñar, hacer discípulos de ellos. Y cuando entendemos, hermanos, cómo trabaja, cómo funciona, cuál es la eficacia del Evangelio, entonces descubrimos que todo el poder para salvarse halla intrínsecamente en el mensaje. Comunicado por aquellos que conocen el mensaje, que alaban a aquel mensajero, porque el que comunica esta verdad al fin del día es Cristo. El que abre los ojos, el Espíritu Santo de Dios, el que permite que entiendan, es Él. Como ustedes saben, como se ha dicho de este púlpito millones de veces, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Y cuando decimos la palabra de Dios, no piense que simplemente es citar un versículo. Hay programas evangelísticos totalmente dedicados a leer 4, 5, 6 versículos en orden, comunicando el Evangelio y pensando que porque se ha citado la palabra de Dios ha sido suficiente. Quiero decirte que hay un problema con esa idea y te lo digo tan simple. Estamos hablando de la palabra de Dios, no palabras en tinta. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿La palabra escrita? No, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios inspira, Dios habla a través de la necedad. Que dice que el Evangelio es necedad para los que se pierden, más poder de Dios para los que se salvan. Cuando entendemos cómo funciona el Evangelio, hermanos, nos dedicaremos más y más a compartir estas verdades con otros, levantando a Cristo en nuestros corazones. Me gusta como lo dice las Escrituras. Santificad a Dios en vuestros corazones, estando preparados, listos para dar razón por la fe que habita en nosotros cuando nos hagas esas preguntas. El pasaje de esta mañana es de Hebreos capítulo 11 y les invito ahí en sus Biblias. Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11:3. Seguro que si has estado en este caminar, conociendo al Señor, es un pasaje que conoces. Hebreos 11, versículo 1 al 3. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor aquí de Hebreos, amados de Dios, nos entrega una doble definición de la fe. Dos cosas dice
que estas dos cosas definen lo que es la fe. La fe es certeza. La fe es convicción. La fe es certeza y convicción. Esas palabras son un poquitico difícil de captar. Es más, la definición de estas palabras son un poquitico difícil. Y las traducciones entonces usan diferentes palabras. Otras usan la fe es la sustancia o la seguridad, ¿no?, de lo que se espera. Y no la convicción, sino la evidencia o la demostración de lo que no se ve. Yo voy a usar estas dos palabras en esta mañana: sustancia e evidencia. Así que estamos hablando en esta mañana de la evidencia y la sustancia del creyente. Cuando hablo del creyente, estamos hablando de aquellos que tienen fe, amén. Así que pudiéramos titularlo también la sustancia, la evidencia y la sustancia de la fe. Pero vamos a usar esta idea que estas palabras tienen una comunicación clara. Vamos a ver en esta mañana esta doble definición de la fe, primeramente para después ver de manera práctica cómo esto nos informa a nosotros con convicción para presentar el evangelio al mundo tan grandemente necesitado del evangelio. Ellos necesitan a Cristo, tienen que creer en Cristo Jesús para ser salvos. Así que vamos a empezar ahí, comenzando viendo esta doble definición de la fe. Y quiero comenzar diciendo, esto no es algo ni ligero y tampoco ni simple. Es quizás de mayor importancia lo que estamos viendo en este día. Esta doble definición es fundamental para contestar las preguntas más importantes que nosotros no pudiéramos contestar en esta vida. Pero, por ejemplo, creyente, ¿tú tienes fe? Tú tienes que entender lo que este pasaje significa. ¿Tienes fe? ¿Cómo sabes que tú tienes fe? ¿No? ¿O qué es la fe para que puedas saber que la tienes? ¿Cómo sabes si la tienes? ¿Y qué es para saber, entender si la tienes? ¿O qué depende de si tienes fe o no? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú entiendes? Y tú puedes ver que estas preguntas son inmensas, amén. Hay muchos creyentes que se hacen estas preguntas y son relevantes para la vida del creyente. Son relevantes para todos en este mundo. ¿Tienes fe? Constantemente, y en los Estados Unidos, por supuesto, es algo tan común que cualquier persona tú le dices, tú eres creyente, y te van a decir, sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Se ha hecho algo como una costumbre, una normalidad. Ni saben de lo que están hablando. Han sido creados en una cultura que ha profesado ser una cultura piadosa que conoce a Dios. Obviamente estamos muy distantes de eso, aún en estos días más que nunca. Pero una sociedad que cree. Pero si tú le empiezas a preguntar en qué crees, inmediatamente descubres que lo último que creen es en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Creen en sí mismos, creen en la suerte, creen en posibilidades, creen en cualquier y muchas millares de cosas. Pero no solamente en Cristo, no solamente en Dios, no solamente en las Escrituras. Así que empecemos con la segunda primera. La segunda es la segunda parte del versículo 1. La fe es la sustancia de lo que se espera. Y vamos a ver la evidencia de lo que no se ve. Vamos a hablar de evidencia. Porque la palabra convicción o evidencia, que es la traducción, yo creo que es más apta para lo que estamos viendo, no se usa en ningún otro lugar en las Escrituras. Tú sabes que esta es una palabra que no se usa en otro lugar. Fuera del Nuevo Testamento, su uso normal es o una prueba o un argumento o una evidencia. Es decir, cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de algo objetivo. La fe es algo objetivo, no subjetivo. No algo que uno piensa o tiene opiniones de ello. Es objetivo, es un hecho. La fe es evidencia, ¿no? Para nosotros, al experimentarlo, tenemos convicción de la evidencia. Aquí dice
la certeza, algo cierto, algo objetivo sobre el mundo, sobre la creación, en lugar de algo subjetivo sobre cómo nos sentimos acerca de estas cosas. Uno puede sentir muchas cosas. A algunos les encanta esta temporada. Algunos corren a la Florida. No les gusta el frío. Estas son opiniones acerca del clima o el ámbito o el mundo. Pero la fe es algo evidencial. Mira la realidad. Hay frío, hay calor, hay estaciones, hay un mundo creado con una orden clara, eficaz, efectiva, funcionando. La fe funciona, la fe es real. La fe es una evidencia real. La mayoría de las traducciones no utilizan la palabra prueba, sino evidencia, porque para muchos no tiene sentido la otra manera. Pero amados, ¿cómo puede la fe ser evidencia? ¿La fe necesita evidencia? No es así. Nosotros pensamos que tenemos que dar evidencia para tener fe. No, la palabra dice que la fe es evidencia. Es la misma sustancia, la realidad. Y es de eso que estamos hablando, de una evidencia. Pero para entenderlo, el versículo 3 nos da la perfecta ilustración. Miren el versículo 3 en Hebreos 11. Vimos versículo 1 y 2. 3. Por la fe que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es, por la fe entendemos. No sé si tú notas la conexión que hay aquí. Del versículo 1, la fe es la evidencia de lo que no se ve. Y el versículo 3, donde está diciendo que la evidencia, la fe entiende que el universo, lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Lo cual me lleva directamente a lo que la palabra dice en Romanos. La palabra habla de esa verdad, que creemos, vemos, entendemos las cosas visibles, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y fuerza, por las cosas han sido creadas, evidentes. Todo lo creado apunta a un creador invisible. Esta es la evidencia, la fe es evidencia. Y aquí está la pregunta, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios hizo el mundo de nada? De lo que no se ve. No solo no estábamos ahí, y los científicos van a estar de acuerdo con nosotros, nadie estaba cuando todo comenzó. No estábamos ahí cuando todo sucedió, sino que incluso si hubiéramos estado ahí, vamos a decir que estábamos ahí como observantes, no hubiéramos podido ver el acto de la creación, porque Dios hizo del nada todo. Pudiéramos ver el resultado de la creación, los árboles, las estrellas, pero no que Dios lo hizo del nada, de lo que no se ve, porque no se puede ver la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Una increíble obra gloriosa de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo nosotros podemos, como dice nuestro Padre, comprender que el universo fue hecho por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber que lo que se ve fue hecho de lo invisible, de la palabra de Dios? El versículo 3 nos responde: por la fe. ¿Cómo? Por la fe. ¿Cómo es que Dios hizo todo esto? ¿Cómo es que nosotros podemos entender estas cosas? Por la fe. Por la fe entendemos que el mundo fue preparado, creado por la palabra de Dios. Romanos 1:20 lo dice así, ¿no? Si quieren buscarlo conmigo. Romanos 1, versículo 20. Lo dice tan preciso y tan claro. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Ves la palabra? Entendemos, por la fe entendemos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, dicho bien simplemente,
por lo que ha sido creado, entendemos los atributos invisibles de Dios. Las cosas que vemos apuntan al Creador. Y aquí en Hebreos 11, hermanos, entendemos la palabra invisible de Dios detrás de la creación. Entendemos que Dios lo dijo, y porque Dios lo dijo, Dios lo declaró, vino a ser. Nosotros no podemos hacer eso, por supuesto. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay algunos en el mundo cristiano que piensan que nosotros tenemos la misma capacidad de Dios de declarar las cosas. Quiero asegurarte que no es así. Mis palabras no producen ninguna cosa. La palabra de Dios y solamente la palabra de Dios tiene el poder de crear. Amén. Dios es el creador, no nosotros. Nosotros somos creación. Él lo ha hecho todo de una manera invisible. Con solo decirlo, palabras que no se ven, produjo, creó el mundo y todo lo que en ello hay. El universo, cosas que nosotros todavía ni hemos visto. Imagínate cuán grande es el universo. Cosas que solo hemos podido imaginarnos, pero no vemos. Mundos y estrellas infinitas. Y Romanos 1:20 parece decir que la evidencia de que Dios hizo el mundo son por las cosas hechas, ¿no? Apuntan claramente a su hacedor. La fe, hermanos, a lo menos en parte, tratando de entender esto de lo que es la fe, es ver, es percibir espiritualmente, si lo puedo decir de esta manera, las huellas de Dios. Las marcas de Dios. Que tú cuando ves el mundo, si tienes fe, puedes entender y saber esto lo hizo Dios. Esto vino de Dios. Las marcas, las huellas de Dios están en ella. Yo vengo de un mundo de programación. Yo soy un programador por preparación. Estudié esto, estuve en el mundo de programación por años hasta que vine al ministerio. Y hay algo muy interesante en ese mundo, y es que todo dato, toda información tiene datos, información detrás de ello. Es algo que llamamos metadata. No sé si has oído ese término. Metadata es la información que da autenticidad a algún dato. Tú mandas un email y tú quizás no tienes todos los datos de ese email. Tú solamente escribiste una o dos oraciones, pero hay más datos que eso, mucho más, que verifican de dónde vino ese email, a dónde fue enviado, qué fecha, cuál autor, qué computadora, a través de cuál red, en qué parte del mundo, en qué precisamente segundo fue enviado, cuándo fue recibido. Hay un libro de información cuando tú envías un texto o un email. Eso se llama metadata. Contiene la fecha, cuándo fue creado, cuándo fue enviado. Contiene la misma información de quién programó o qué organización lo envió. Datos sobre datos de lo que es un texto. Hola, ¿estás ahí? Hay tanta información en ese texto simple. Hola, ¿estás ahí? Te informa del origen de la información y verifica su autenticidad. Hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que las cosas creadas dan autenticidad que hay un creador. Que hay más evidencia que hay un creador que simplemente cuando tú ves un árbol, apunta a que hay mucho más detrás de ese árbol. Que el que ha hecho esto es tan sabio, tan grande, tan poderoso. No hay nadie como el Salvador del mundo, el creador del mundo. Por supuesto es el mismo. Dios creó el mundo, ¿no? Por su palabra. Cristo, el Salvador del mundo, es Dios igual, la Trinidad y el Espíritu Santo. Y yo creo que así es como la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, hermanos. Todos miramos las mismas huellas de Dios en su creación. Está por allá afuera. Pero algunos no lo ven.
no lo autentifican, le dan su autenticidad. Lo miran y dicen, bueno, por eso es lo que es. Pero aquellos que ven la evidencia, el testimonio, habita en sí mismo. Y esto es lo lindo y el poder de la fe. La fe es evidencia. Y creo que hermanos, nosotros tenemos que captar esto de una forma simple. Los que no ven no tienen evidencias. Tú hablas de Dios, tú hablas de las cosas y dices, bueno, yo no lo veo. Yo no sé, puede haber, no sé si hay, pero yo no lo veo. Pero no pueden ver en la creación las marcas de un Dios creador. La fe es lo que nos da capacidad para ver. Así que déjame ponerlo en una oración simple. La fe es evidencia, que es lo que estamos mirando primero. La fe es evidencia, lo que dice nuestro texto. La fe es evidencia. En la Reina Valera usa la palabra certeza. Yo estoy usando la palabra evidencia. La fe es evidencia porque la evidencia, es la evidencia porque la evidencia puede ver lo que la fe puede ver, ¿no? La evidencia porque puede ver, es evidencia porque puede ver, ¿no? La fe puede ver. Y por eso es evidencia para nosotros. Nosotros cuando vemos, no estamos mirando como otros con ignorancia, con ojos ciegos, sino nuestros ojos espiritualmente han sido abiertos. Podemos ver lo que otros no entienden. Tan simple es para nosotros entender que todo fue creado por Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha abierto los ojos. Estamos hablando de aquí de fe verdadera que cree en Dios. Esta es la primera cosa que creo que es importante captar. Abre los ojos. La fe abre los ojos. La fe es ojos abiertos, ¿no? Tener fe es tener certeza y tener convicción de lo que no se ve. Y estamos hablando de esa realidad, la convicción de lo que no se ve. Conviction, evidencia. Pero lo segundo es la primera parte, la certeza. Que esa palabra mejor traducida es substancia. Que esto no es solamente algo que se ve, es algo que es palpable, que se puede tocar, tiene sustancia. Y centralmente, hermano, tenemos que ver esta realidad, que es la otra parte de la definición de la fe. Simplemente puede ser que todo esto significa que la fe es una confianza profunda en las promesas de Dios que se harán realidad para aquellos que confían en ella. Hay muchos que piensan que esto solamente es una confianza y puede ser simplemente una confianza fuerte, ¿me entienden? Una certeza fuerte de lo que viene. Pero creo que el significado de esto va mucho más allá, amplia más, se extiende más. Que podría significar la sustancia de algo, de las cosas que se esperan. Creo que pudiera significar la fe capta algo que otros no ven. La bondad de Dios, la riqueza de Dios, la dulzura de Dios, la hermosura de Dios. Perdón por a esta hora, llegando ya casi a las 12, en unos minutos, hablar de comida. Pero cuando uno tiene hambre y tú ves un plato exquisito que tú deseas, lo único que tú has hecho es lo has visto, ¿no es cierto? Eso es evidencia. Existe el plato, lo veo. Está en la mesa. Pero sustancia es cuando tú puedes probar de ello. Esto sí está bueno. Me ha ocurrido a mí, seguro a ti, que ves algo muy lindo y después que lo pruebas, no gracias. Lucía bien, pero no tenía lo prometido. Pero la fe no es así. La fe en Cristo Jesús, la fe real, hermanos, no solamente nos da evidencia que Dios es real, aunque no lo vemos, pero la fe real también nos muestra la sustancia de aquello que ni aún vemos, que es real, lo probamos, es dulce a nuestro paladar.
La fe no crea la esperanza. La fe es una comprensión espiritual, una percepción real, un gusto, un sentimiento de la belleza, la hermosura, la gloria, la preciosidad de la bondad de lo que Dios promete. Él nos ha prometido vida eterna con Él. Él nos ha prometido libertad de este cuerpo pecaminoso, de ya no vivir andando débil, sino ser fuertes en el Señor. Estoy hablando de una promesa porque todavía ninguno de nosotros somos fuertes, amén. Cristo es fuerte y Él ha comenzado a fortalecernos en el hombre interno, el hombre espiritual, pero todavía vemos debileza, todavía vemos necesidad, pero hay una gran y preciosa promesa de que Él hará todas las cosas nuevas, transformará todo el mundo. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, la fe capta, se apodera de la preciosidad de quién es Dios con tal firmeza que la fe misma está, en esa fe está misma la sustancia de la bondad, de la dulzura, de la grandeza, de las cosas que Dios promete. Yo siento su amor, yo sé que Él es real, amén. Pero ¿quién puede convencerte de eso? Solo Dios, solo su palabra, que produce fe en nosotros, que produce sustancia de estas cosas. ¿Somos creyentes? ¿Eres creyente en esta mañana? Compruébalo. ¿Cómo lo vas a evidenciar? ¿Tú tienes una tarjeta que dice salvo solo por gracia? ¿No? Hay una estampilla allá en la parte de tu espalda que dice sí, yo soy auténtico. Yo soy un hijo, una hija de Dios. No son cosas visibles, pero aquel que cree, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, aquel que ha recibido esa fe, tiene la sustancia de ella, sabe que Dios es bueno. Nadie puede cambiar eso en sus vidas, ¿no? Aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, ¿no? Las pruebas, como dice Pedro acerca de nuestra fe, son con un propósito para que esa fe sea vista más clara, que brille, que nosotros podamos evidenciar ciertamente esta fe es real. No es para ver si tienes o no tienes, es para evidenciar la fe que tienes. Porque si no tienes fe, nada está siendo probado en tu vida. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Es lo que dice las Escrituras. Tú muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay fe viva y hay fe muerta. Es decir, lo que no es fe. Y hay muchos que se encuentran en ese ámbito, tristemente, que creen, pero cuando se le hace la pregunta no saben, no entienden. ¿Por qué? Porque no perciben. ¿Y por qué? Porque no han probado, no han gustado. La fe no solo se siente segura de que esto sucederá algún día, Dios operará esta gran obra en nuestras vidas. La fe tiene esperanza, pero la fe se ha apoderado espiritualmente, ha percibido y probado que esto es real. El creyente auténtico ha experimentado cambios en su vida, de lo cual no puede decir que vino de él mismo o de otro, sino de Dios. Dios ha hecho esto. Dios ha cambiado esta mentalidad, este corazón, esta actitud, este sentimiento, esta intención. Dios me ha dado nuevo paladar, nuevos deseos, nuevas intenciones, nuevos propósitos. Yo no tenía esta dirección, ahora estoy en esta dirección por Dios. Yo vivía sin dirección, ahora Dios me ha dado dirección. Yo vivía sin fe, ahora tengo fe, ahora veo, ahora entiendo, ahora ando. Y esto significa que la fe tiene la sustancia y capta la naturaleza de lo que en ella se espera. Me encanta como lo dicen las Escrituras, que hay gozo delante de los ángeles, delante de la presencia de Dios, cuando un incrédulo es hallado, es convertido, viene a Dios. El gozo ¿de qué? De que ha habido una vida que se le han abierto los ojos, que ha probado, ¿no? de ese gozo, esa realidad, de ese amor eterno. La fe disfruta de las promesas, le gusta el sabor, ¿no?
Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, ¿es cierto? Cuando viene a comer. Pero la fe nos da un paladar especial para las promesas de Dios. Lo que Él dice, yo lo creo. Yo lo espero. Aún antes de tenerlo, aún antes de experimentarlo, percibe y lo disfruta. Por eso dice la palabra que le amamos sin haberle visto. Que lo deseamos y le buscamos sin haber tenido una experiencia presencial con Él. Porque Él se ha dado a conocer. Él se ha dado a entender a nuestras vidas. En fin, hermanos, la fe es definida en una manera dual, es lo que nos enseña este pasaje. La fe es evidencia y la fe es substancia. Evidencia porque puede ver, la fe puede ver, y sustancia porque puede saborear. La fe puede saborear. Ustedes todos conocen el pasaje de las Escrituras, Salmo 34:8, que dice: gustad y ved que es bueno Dios, que es bueno Jehová, que Dios es bueno. Cuán bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. ¿Por qué? Gustad y ved que Dios es bueno. No es simplemente entender, pero ese entendimiento viene a que hemos visto y hemos probado. La fe produce algo que solamente ella puede producir, y es convicción real. Estamos hablando de evidencias, es certeza real, estamos hablando de sustancia. Ella produce esto en nuestras vidas. Bueno, eso es importante entender. Perdón si es complicado para ti, para mí me parece claro. Dios lo ha hecho real. Amén. Tengo fe y entiendo lo que antes no entendía. Tengo fe y he probado de lo que antes no había probado. Yo veo y pruebo y sé que Dios es real. Nadie me puede remover eso. Ahora, con esa base, quiero ir a lo último, que es quizás la única razón que eso lo he presentado en esta mañana. Porque estamos hablando de compartir la verdad del Evangelio. Hermanos, una persona que no tiene esas convicciones, ¿cómo hablará de Dios? Una persona que no tiene esas evidencias, ¿cómo hablará de Dios? ¿No es cierto que va a ser sin realidad? No tendrá ni sustancia ni evidencias de que Dios es real. Así que cuando se comparte el Evangelio, cuando tú tienes la oportunidad de compartir con otros la verdad, hermanos, para que ellos tengan fe, tenemos que hablar de la evidencia. Tenemos que hablar de la sustancia. ¿Quién Él es y lo que Él ha hecho? Es la evidencia, es la sustancia. Él es real para mí, porque yo lo he conocido. Esto es lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Cómo es esta definición dual de manera práctica, hermanos, útil para el creyente al compartir el Evangelio? Y es lo último que estamos terminando con ello hoy, pero seguiremos en semanas por delante. El Evangelio glorioso. Pensemos de esto por un momento. La palabra dice en Romanos 1:16 acerca del Evangelio glorioso. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque lo entendí, porque me gustó, porque me parece... No me avergüenzo porque es poder de Dios. Si tú tienes algo real, no hay razón por qué avergonzarse. Esto es lo que es. Esta es la realidad de lo que el Evangelio no es solo una historia, no es hechos acerca de algo pasado solamente, no es simplemente una declaración de cosas que yo he entendido, que yo supuestamente, entre comillas, creo. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Y qué hace el poder de Dios? Es para salvación. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Un día Dios va a mostrar su santidad y nosotros nos vamos a asombrar. Un día Dios va a mostrar su gozo y nosotros vamos a decir, está hablando de un futuro, cuando todo esto ya sea terminado, y Él va a mostrarnos un gozo del cual nunca hemos conocido. Nos hallaremos en su presencia de manera que nunca hemos ni entendido. Me gusta decirlo de vez en cuando, después de los primeros 1000 años,
o primeros 2000 o 3000 años después de estar en el cielo con Dios, casi estoy seguro que Cristo nos va a decir, ven acá, te quiero mostrar una cosa nueva. Y va a remover una cortina y nosotros vamos a quedarnos con la boca abierta. ¡Wow! Ni sabía cuán glorioso y hermoso es nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso. Nosotros entendemos en poco ahora, en parte vemos, en parte entendemos lo que Él es, lo que Él ha hecho. Su gloria no ha sido vista en este mundo todavía. Y la hermosura y la gloria de esto, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Estamos aquí y declarando el Evangelio para que otros sean salvos y experimenten esas cosas gloriosas. Leí un libro hace años atrás que era simple el título, una cosa que no puedes hacer en el cielo. ¿Sabes lo que es? Predicar. Tú no puedes compartir el Evangelio en el cielo. Todos van a conocer el Evangelio. Ahí nadie va a ser convertido, ahí nadie va a decir, oh, wow, no había oído eso. No, todos van a estar cantando de eso. El cántico de los escogidos que cantan un cántico que nadie más puede cantar, de lo que Él ha hecho en ellos, de su gloria y su hermosura. Pero aquí nuestra obra es singular y simple. Amado, amada de Dios, tenemos que nosotros orar a Dios y decir, Señor, abre las puertas en mi vida para que el Evangelio sea predicado. El Señor, muéstrame a probar de ti de tal manera y verte de tal manera que es imposible que yo no hable de ti. Que es imposible que otros no me pregunten acerca de ti. Que sea imposible en mi vida que yo no hable de ti. Que yo tenga que mostrarte en este mundo. Que yo pueda ser una luz en un mundo lleno de tinieblas. Pero para eso tú necesitas entender que la fe es evidencia. La fe es sustancia. Nosotros hemos creído. No es que en lo que hemos creído es real. Sí, Dios es real, pero la fe es real. Amén. La fe es un don de Dios que nos conecta a Dios. Y es por la fe, ¿no?, que nos hallamos habiendo creído en la gran obra de Dios. ¿No? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se jacte. La obra de Dios es gloriosa, es real. Esto es lo que sucede cuando se predica el Evangelio, cuando declaramos estas cosas, cuando Cristo es levantado. Se habla la palabra de Dios y es como partiendo pan dulce y derramando agua fresca, porque estamos dando lo que tenemos y lo que tenemos es real y gozoso. Y se despierta el sabor espiritual en el corazón de aquellos que oyen estas verdades. Y se percibe y se saborea de aquello que nosotros estamos declarando que es mucho más que opinión o palabras vacías. Lo dice la palabra en Hebreos 10:34, no estamos buscándolo, pero sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Apuntamos a aquello que sabemos que es cierto. No hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿no?, donde pueden ser destruidos y pueden ser robados, sino en los cielos, ¿no? Gozaos no de las cosas que hicimos aquí en la tierra. Hicimos esto y así, no, sino que nuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos, en la presencia de Dios, que en su libro somos de Él. La fe nos conecta a Dios. Muchos pibes tratan de conectar la fe a las obras de Dios. Hermanos, las obras de Dios son evidentes. Creer en sus obras no te salva. Creer en Él te salva. ¿Es cierto? Millares vieron los milagros de Jesucristo. Millares vieron las obras de Dios en la tierra, haciendo milagros, salvando, sanando a miles. Y se fueron a sus hogares igual. Regresaron el próximo día por los panes y los peces. Y Jesús dijo, no vienen a mí para que tengan vida eterna. La fe no es mirar las cosas del mundo que se ve y decir, wow, esto es increíble.
es mirar las cosas del mundo y decir, esto es increíble, tiene que haber uno que lo creó todo. Y la palabra nos dice que ese único que lo creó todo, tiene todo el poder, y Él salva de una manera y una manera solamente, y es que Él envió a su Hijo Santo al mundo, Jesucristo, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz del Calvario y murió no por sí mismo, sino por vuestros pecados, y pagó el precio infinito por nosotros que habíamos robado a Dios, habíamos estado viviendo en rebelión contra Dios, y nos libró de la culpabilidad de nuestro pecado y nos justificó yendo a la cruz y pagando por nuestros pecados. Y al tercer día, este mismo Hijo de Dios resucitó al tercer día, y es la razón que hoy día yo tengo vida. Es la razón que hoy día yo tengo los ojos abiertos. Es la razón que hoy día puedo saborear de Dios y gustar y ver que Él es bueno. Él es real. Y en mí es real. Yo no vivo para mí, sino vivo para Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algo ha cambiado en mi vida. Algo ha cambiado en tu vida. Algo no es igual. Algo está diferente. Y es que Cristo, el que resucitó, vive en nosotros. Convicción, evidencia, sustancia. Esto es la realidad del mundo. Todo pasará, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y la fe viene por el oír por esa palabra de Dios. Tenemos fe porque hemos oído a Dios hablar a nuestros corazones. Oh, que el mundo oiga este mensaje. Pero hermanos, no que lo digamos, pero que lo declaremos con convicción, con mero gozo y perpetua seguridad y aseguranza, con evidencias, con sustancia. Mi corazón y mi alma se hallaban sedientos, necesitados de Dios, y yo ni lo sabía hasta que oí su palabra. Hasta que alguien se paró y dijo, Él es esto, y yo vi que lo que ellos decían era la realidad. En un mundo tan grande, desconocido, como en un desierto, hermanos, vivimos solos, sin conocimiento. Vivíamos en la oscuridad, sin luz. Así está la vida que nos rodean. Parece que andan, parece que caminan, parece que hablan, parece que entienden. Están ciegos, están mudos, no entienden, no saben, no captan. Viven vidas destruidas, viven vidas pésimas. No entienden su condición y viven pensando que como viven está bien. Eso no requiere legalismo, no requiere órdenes, eso requiere vida, necesitan vida. Y Cristo es la vida. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Necesitan a Cristo. El mundo está caído. El mundo está destruido. Y de esto tenemos más que suficientes evidencias. Vivimos en un mundo destruido. Hermanos, nosotros que estamos aquí, que hemos creído en Jesucristo, tenemos algo que ellos no tienen. Y tenemos que verlo así. Tenemos que llevárselo a ellos. Ellos tienen que oír. Puede ser alguien que está a tu lado, que tú lo ves que cada semana en donde tú trabajas. Puede ser. Y si no hay carga por ellos, hermanos, es simple y claro, porque no hay en nuestro corazón un corazón que verdaderamente está contrito y humillado por lo que Dios ha hecho y sabe que lo que necesita el mundo es Cristo. Esto se puede, no sé si tú notas, pero esto se puede apaciguar, esto se puede dormir un poco, esto se puede cansar un poco. Llegamos a tiempos donde vivimos esta vida aún espiritualmente dormidos, inconsciente de que Dios nos ha llamado a llevar el mensaje a todos. Y te llamo en esta mañana que tú pienses bien de tu vida a la luz de la verdad del Evangelio. Si tú no has oído el Evangelio, si esta mañana es la primera vez que tú oyes que Cristo entregó su vida para que tú tengas vida verdadera, torna a Cristo, cree en Él por fe. Esta es la palabra de Dios que lo declara. Pero si tú has venido a Cristo, tú tienes a Cristo, tú estás viviendo a la luz de lo que Él ha hecho. Hermanos, una cosa nos resta.
Y es que no merecíamos nada, ni la vida eterna. ¿Cuánto más el privilegio de hablar de Él en este mundo? Nosotros merecemos juicio de Dios, pero Él nos ha dado a nosotros justificación. El Creador ha borrado nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. Nosotros que hemos creído. Dios en su infinito amor envió a Jesucristo, su Hijo Santo. Una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, que ha vivido y ha entregado su vida para que nosotros podamos hoy, entre comillas, simplemente creer. Por fe, Dios ha hecho todas estas cosas. Por la fe nosotros ahora entendemos, ¿no? Dios lo habló y lo hizo. Y nosotros por fe lo captamos y lo entendemos. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Ver y saborear es lo que está sucediendo ahora mismo. Espero en tu vida que tú estás viendo y dices, sí, Señor, es real lo que tú has hecho. Y si tú no has conocido a Dios, espero que tú estás oyendo. Sí, estoy viendo un poquito. No, como dijo a algunos servidores, Señor, que cuando empezaban a oír el Evangelio, como si se le alumbraba por un momento la luz. Y regresaban a oír. Y la palabra de Dios, hermanos, empieza a iluminar y a iluminar hasta que captamos y entendemos. Un resumen simple. La fe es una especie de sabor espiritual de lo que Dios ha prometido, de modo que sintamos una seguridad profunda y sustancial de las cosas en las cuales esperamos. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y la fe, hermanos, es una especie de visión espiritual, no solamente saborear las cosas de Dios, pero ver las mismas huellas invisibles de Dios en las cosas que Él ha hecho. Los que enseñan ciencia mala, falsa, acerca de un mundo siendo resultado de evolución, están ejerciendo cierto nivel de fe falsa. Creen en algo que no han visto, algo que no pueden comprobar, pero es algo que no es real. Nuestra fe tiene sustancia, tiene realidad. Nuestra fe tiene evidencias, porque ella nos muestra quién es el verdadero creador. Por uno conocemos el poder y la sabiduría de Dios, y por el otro conocemos la bondad y la gracia de Dios. Por uno entendemos que lo de Él es real, hay convicción que es real, vemos, y por otro probamos de ello y decimos, sí, Él verdaderamente es bueno, es gozoso. No hay nadie como Él, ni en los cielos ni en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice el salmista, nada deseo. Así que, hermanos, una forma simple, la evidencia y la sustancia del creyente es esto, la fe que Él nos ha entregado. Y deseamos que Dios lo haga a otros también. Solo Él lo puede hacer y nuestra única y preciosa responsabilidad es llevarlo a otros. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener esta convicción real. Que Dios haga esto en otros. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Que Dios nos use. Tú sabes que estamos en una época interesante ahora. Estamos entrando en Navidad. Esta es una época donde se habla de Jesucristo, hay señales de Él. Es una oportunidad gloriosa para compartir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios nos dé oportunidades. Que Dios nos enseñe a cada uno de nosotros. Y que nosotros pidamos, Señor, abre las puertas para que yo pueda compartir de esta sustancia, de esta evidencia con otros. Que otros vean y sean capaces de probar. Con solamente compartirle quién tú eres y lo que tú has hecho en mi vida. Lo que tú declaras en tu palabra, que ellos puedan descubrir. Que ellos también pueden acudir al Señor arrepintiéndose de sus pecados, tornando
de su ignorancia y de su ceguedad, viendo quién es Él. Porque cuando ven y cuando prueban, hermanos, es evidencia que han creído, ¿no? Y van a declarar. El que dice, creo, lo dice porque ha visto y ha probado. Nadie puede confesar que Cristo Jesús es el Salvador del mundo si no fuera por el Espíritu que ha traído esa convicción, esa evidencia, sustancia a su vida. Vamos a ponernos de pies, hermanos, en esta mañana, dándole gracias al Señor por esta porción de su palabra en Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza, la sustancia de lo que se espera, la evidencia o la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, andando por fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, gracias en esta mañana por unos momentos de sobriedad, de llamado a nuestras vidas, de la convicción que solamente tú produces, Señor, de por qué estamos aquí, por qué tú nos has salvado, por qué tú nos has rescatado. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu llamado, a llevar tu evangelio, tu verdad a otros, que ellos puedan también ver y probar, que ellos también puedan, Señor, como nosotros hemos recibido, que ellos también reciban, que como nosotros hemos visto, que también ellos puedan ver. Ayúdanos a ser un pueblo militante, un pueblo obediente, un pueblo, Señor, que sigue tus pisadas y hace como tú hiciste, caminando y andando por este mundo y compartiendo tus verdades a un mundo tan grandemente necesitado. Te pido, Señor, que tú puedas administrar en tu pueblo, Señor, efectividad en ello, que estemos capacitados y practicados y preparados, Señor, a llevar tu evangelio en todo momento y en toda hora. Que seamos pregoneros de esto, Señor, que se vea en nuestro mismo rostro cuánto te amamos y cuánto, Señor, hemos determinado seguirte. Que vivamos para ti y para nada más, y que tú seas el centro de nuestras vidas, porque todo lo otro pasará, cielo y tierra pasará, mas lo que tú has determinado, declarado, tu palabra santa, no pasará, y hará todo lo que ella ha determinado. No regresará a ti vacía, sino hará tu obra. Y te pido, Señor, por cualquiera en este ambiente, en esta mañana, que no te conoce, que no ha conocido quién tú eres, Señor, que tú en esta hora, en este día, ilumines sus vidas. Y que al oír, Señor, estas palabras, ellos, Señor, cobren apetito por ellas y deseo y necesidad por quien tú eres. Jesucristo sea levantado, sea exaltado sobre todo, y que Él mismo atraiga a otros así, y que el mundo llegue a estar lleno de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Amén. Vamos a glorificarle, hermanos, a levantarle en esta hora.